Bueno, ahí estamos sumando el vivo también de Facebook. Les recuerdo también a los y las estudiantes que se van sumando de esta red social, que la docente ya en 3 minutitos se va a estar sumando a la clase. Tuvo un inconveniente laboral que, bueno, ya desde ya les pedimos disculpas, pero bueno, son circunstancias que a cada uno nos puede llegar a suceder. Unos minutitos más de paciencia y ya vamos a comenzar. Mientras tanto, recordarles que cada una de las tutorías queda guardada en nuestras redes sociales, en Facebook y en nuestra aplicación del celular, que específicamente diagramamos un lugar para que aquel que, si tiene algún compañero o compañera de cursada que no se puede sumar en este horario específico o en cualquiera de nuestro calendario de clases de apoyo que estamos brindando a los y las estudiantes, que se queden tranquilos, tranquilas, transmítanlo, que están todas grabadas para que puedan acceder cuando lo necesiten. Si están por rendir un parcial y quieren afinar algún tema o les queda alguna duda pendiente, lo van a poder hacer accediendo a estas tutorías que están guardadas. Fíjense que hemos subido calendario con tutorías de las distintas materias, las del CPC, y arrancamos yo también a confirmar dentro de las obligatorias, como es en este caso del CPO, y en particular algunas de las orientaciones en específico, para que también puedan ir teniendo y evacuando dudas en el caso de que las tengan, y estar mejor preparados a la hora de presentarnos a un parcial. La verdad es que esto lo hacemos acudiendo a la solidaridad de las docentes, que sabemos que vienen dando clases de muy buena forma, muy pedagógicos, y la verdad que está bueno que podamos aprovechar para poder evacuar las consultas que les puedan ir surgiendo y llegar mejor preparados a las evaluaciones, a las instancias evaluatorias que podrían llegar a ir surgiendo. Dentro del CPO ya tenemos confirmadas, les vamos adelantando por si alguno o alguna está cursando, le puede llegar a interesar, teoría del delito. Vamos a darla todos los miércoles con Nadia Espina. Ella da curso intensivo de invierno, teoría del delito, y también da en el cuatrimestre parte especial en el CPO de la orientación del derecho penal. Por si alguno quiere ir evacuando alguna consulta o si quizás estén todavía terminando penal del CPC, les puede llegar a servir como para orientarnos en cuestiones generales de la teoría del delito, y en particular después los miércoles siguientes vamos a ir viendo cada uno de los estratos que componen esta teoría del delito. Y también vamos a estar viendo con Ana Alonso la materia concursos y quiebras. En particular vamos a arrancar con la parte de concursos los jueves a las 20 horas, y con Nadia, teoría del delito, son los miércoles a las 6 de la tarde, como por si quieren ir agendando las fechas. A ver, perfecto. Les paso para que se agenden también por si a alguno le puede llegar a interesar. Estamos organizando una actividad, un debate público sobre las cárceles y el Poder Judicial en tiempos de coronavirus. Esta actividad está programada para este viernes 8 de mayo a las 18 horas, en donde vamos a estar debatiendo sobre estas cuestiones con el doctor Raúl Zaffaroni, Daciana Peñafort y el doctor Gustavo Vargas, cotitular de la Comisión de Cárceles del Ministerio Público de la Defensa, para poder analizar de forma crítica, ¿no? Desde nuestra perspectiva, siendo estudiantes o jóvenes graduados del derecho, cuál es el rol del Poder Judicial, el comportamiento, desde una visión academicista y hasta jurídica, poder abordar este análisis que viene realizando, como habrán visto, los medios de comunicación de forma masiva, y quizás sin esta perspectiva jurídica que a nosotros lo vamos adquiriendo a lo largo de la carrera. Entonces, independientemente de cada una de las posturas que puedan llegar a surgir en torno a este tema, lo importante es poder debatirlas y poder encontrar, ¿no? Enriquecernos con las distintas visiones, pero por sobre todo un análisis jurídico de la situación, que para nosotros es lo más enriquecedor, y siendo estudiantes de Derecho no podemos ser ajenos a esta situación. Entonces vamos a estar debatiendo con todos ellos este viernes 8 de mayo a las 18 horas,
lo vamos a transmitir por Zoom y también en vivo por Facebook. Por Zoom los cupos son limitados, tenemos un cupo de hasta 100 personas, pero por eso también lo ampliamos y lo vamos a transmitir en vivo por nuestro Facebook para que nadie quede afuera de esta actividad. Por último, antes de que me olvide, recordarles que hoy es el último día para poder inscribirnos al concurso público por ingreso democrático dentro del Ministerio Público Fiscal. Y acá, digo, lo consulto un poco si alguno tiene alguna consulta o algo. Ahí vamos admitiendo a la profe. Ahí está. A ver. Ahí está. Ahí, mientras que se va acomodando y va conectando el audio, les comentaba, hoy es el último día para poder inscribirse al concurso público por ingreso democrático en el Ministerio Público Fiscal. Recuerden, el requisito fundamental es poder acompañar el título secundario. Si no llegan a tener el título secundario, manden un mail al ingreso democrático del NPF avisando que por las circunstancias del aislamiento social obligatorio no cuentan en su poder con el título y acompañan el certificado de alumno regular que se otorga desde la página de la facultad de forma totalmente gratuita y online para poder acreditar que ustedes terminaron el secundario, porque recordemos que es requisito excluyente haber terminado el secundario, tener más de 18 años para poder concursar. No es requisito ser estudiante de Derecho, pero sí lo es haber terminado el secundario. Por eso insistimos mucho en estas cuestiones. ¿Qué es lo que consiste este concurso? Es para poder ingresar a trabajar en todas las fiscalías nacionales, en particular este concurso que estamos avisando y recordando es para Capital Federal. Así que, bueno, eso sería un poco para no olvidarnos de algunas fechas importantes. El material de estudio está subido ya hace un par de semanitas. En Conciencia Digital hay una carpeta específicamente realizada que es para este concurso en particular. El material de estudio tiene ciertas variaciones del último concurso a este concurso. Esto es importante que lo sepamos, porque no es lo mismo estudiar del material de estudio que realizamos hace 2 años que el que actualizamos y que creamos específicamente para este concurso. Así que fíjense que está en la carpeta de la NPF, en la que dice 2020, van a poder descargarlo de forma totalmente gratuita. Ahí vamos a hacer coanfitriona a la doctora Leila Medina, que va a ser coanfitrión. Vamos a habilitar el micrófono, sí. Así podemos dar inicio con la clase. Hola, ¿me escuchan todos? Perfecto. Sí, perfecto. Genial. Están todos muteados, Ley, para que no te vayan consultando. Lo que sí, me olvidé de avisarles, si tienen alguna consulta, lo que pueden hacer es levantar la mano, van a la sección de participantes, levantar la mano y van a poder ahí, Leila los va a poder destrabar para poder hacer las consultas, o si también si quieren por el chat lo dejamos habilitado para que también puedan ir mandándolas por ahí. Los dejo ahora así con Leila. Perfecto. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes a todos. Les agradezco muy especialmente su participación en esta cuarentena. Tuve algunos problemas de conexión y por eso me demoré, así que si por algún motivo ustedes observan que me llegan a escuchar mal o hay algún tipo de interferencia, avísenme por el chat a ver si lo puedo resolver. Lo mismo si les va surgiendo alguna duda respecto de los conceptos. Bueno, la idea de esta presentación es abordar algunas nociones generales de la materia de Derecho Internacional Público, haciendo énfasis particularmente en lo que entra para el primer parcial, que entiendo que es lo que a ustedes les interesa. Claramente en una clase de 40 minutos, 1 hora, no se van a poder abordar todos los temas, es por eso que yo hice una selección de lo que yo consideraba quizás más relevante o algunos temas que son base para otros y que me parecía importante que queden claros. A medida que yo voy explicando, como les había dicho, si quieren pueden ir consultándome con el chat,
o si tocamos, o si no tocamos todos los temas que eran de su interés, al final de la presentación podemos ir resolviendo las dudas que quedan pendientes, si les parece. Para dar una muy breve introducción a lo que va a ser la presentación, características generales del derecho internacional público. El derecho internacional es un derecho que tiene características especiales que difieren mucho realmente de lo que es el derecho interno. En primer lugar, relacionadas a la jerarquización de las normas. Como ustedes saben, todos los ordenamientos jurídicos internos tienen una jerarquización que obviamente va a ir variando de estado a estado, pero que en general tiene características comunes. Si se quiere, por ejemplo, se observa que normalmente la Constitución está en la cima de la pirámide. Como ustedes quizás ya habrán visto en alguna introducción de esta materia, perdón, me está acá en el chat, jurídica, perfecto, lo hago acá, genial. Bueno, esto de subjetividad ahora lo vamos a tocar más adelante, como habíamos dicho respecto, como para dar una breve introducción respecto de lo que es el derecho internacional. A mí me parecía interesante marcarles algunas diferencias con lo que es el derecho interno, los derechos internos de los estados, que me parecía que podía ser ilustrativo y que además a ustedes les va a servir como base para aplicar a los posibles razonamientos dentro de lo que es el derecho internacional. Por ejemplo, si de repente les dan un caso práctico a resolver. Como les decía, en general los ordenamientos internos se caracterizan por tener una jerarquización entre sus normas, y el derecho internacional, a diferencia, se caracteriza justamente por una falta de jerarquía entre sus normas. Es decir, lo que ustedes, para hacerlo más gráfico, en el derecho interno conocen como la famosa pirámide de Kelsen, en el derecho internacional lo pueden pensar graficado, si se quiere, como una línea recta, pero con dos rupturas o con dos puntos, que son dos excepciones a esta jerarquía. En primer lugar, lo que es el artículo 103 de la Carta de Naciones Unidas, que establece que ante un conflicto entre cualquier norma del derecho internacional y una norma que surja de la Carta de Naciones Unidas, va a prevalecer la Carta de Naciones Unidas. Esta es una de las excepciones a la falta de jerarquización de normas dentro del derecho internacional. La segunda excepción se refiere a las normas conocidas como imperativas o normas de ius cogens, que son normas especiales porque, ¿cuál es la razón de ser de las normas de ius cogens? Vienen a proteger lo que sería el bien público en la comunidad internacional. Es por eso que tienen una jerarquía superior a cualquier norma común. Estas normas de ius cogens únicamente van a ser modificadas, mejor dicho, van a poder ser modificadas por una norma de igual característica, o sea, por otra norma que sea ius cogens. Van a observar en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969, en el artículo, si mal no recuerdo, 53, el concepto de norma de ius cogens, donde explica particularmente justamente que viene a proteger un interés superior de la comunidad internacional, esto que llamamos bien público en la comunidad internacional. Otras diferencias, la falta, por ejemplo, de un órgano legislador, como podría ser hacia adentro del Estado un poder legislativo. En el derecho internacional, normalmente el actor, o mejor dicho, el sujeto por excelencia que genera la normativa internacional es el Estado, como justamente sujeto originario, que ahora vamos a ver un poquito más adelante cuando arranquemos con la presentación en el Power. También vamos a ver que con el pasar de los años aparecen nuevos sujetos del derecho internacional que también van a tener capacidad para poder generar normativa, como por ejemplo las organizaciones internacionales, otro sujeto de derecho internacional. Otro de los puntos importantes es la falta de un órgano judicial único, si se quiere, obligatorio. Como vemos, hacia adentro de las fronteras de un Estado vamos a encontrar un poder judicial que va a tener una capacidad para juzgar y que va a tener una capacidad de lo que denominamos en el derecho internacional enforcement, que quiere decir la posibilidad de ejecutar
esa sentencia o esa resolución que emana de este órgano judicial. En el derecho internacional vamos a ver una característica común para prácticamente todas las decisiones que se quieran adoptar en lo que es sede judicial, que es que se necesita obligatoriamente el consentimiento del Estado. Sí o sí vamos a necesitar un consentimiento previo del Estado para que ese sujeto de derecho internacional, ese Estado, pueda ser presentado ante un tribunal internacional y ahí se pueda resolver su controversia. Esto para dar un panorama general, algunas características generales de lo que es el derecho internacional público. Perdón, admitir. Ahora sí, como les había comentado, uno de los temas que a mí me parecía importante y que yo elegí para esta presentación son los sujetos del derecho internacional. Vamos a ver uno por uno y después vamos a ver las características del Estado como sujeto de derecho internacional. ¿Cuál es el concepto clásico de sujeto? Y digo concepto clásico porque la realidad es que no hay consenso uniforme en lo que es la comunidad internacional sobre el concepto de sujeto. Pero se podría decir que la mayoría coincide, y es el concepto clásico, en que los sujetos del derecho internacional son aquellos entes que poseen la capacidad jurídica para adquirir derechos internacionales y contraer obligaciones internacionales, o que son centro de imputación de normas internacionales. Vemos la siguiente, por favor. Perfecto. Como les había comentado en la introducción, existen dos categorías de sujetos del derecho internacional. Tenemos por un lado los sujetos originarios y por otro lado los sujetos derivados. Como les había dicho, a efectos de razonar cuál es el fenómeno del derecho internacional, siempre vamos a observar que se requiere el consentimiento del Estado. Entonces, en los orígenes del derecho internacional, el Estado fue el sujeto primogénito, o sea, el primer sujeto que aparece en la comunidad internacional es el Estado. Entonces, a partir del siglo XVIII recién se observa un fenómeno de aparición de nuevos sujetos del derecho internacional que aparecen gracias al consentimiento del Estado, gracias al reconocimiento del Estado. Y por eso, digamos, como una categoría que surge justamente gracias al consentimiento del Estado, una categoría, digamos, para decirlo muy coloquialmente, por descarte, todos los demás sujetos del derecho internacional. Para que aparezca un sujeto del derecho internacional es necesario que el sujeto primogenio, o sea, que el Estado lo reconozca a través de su consentimiento, que lo puede manifestar de distintas formas. Puede ser a través de su consentimiento expreso, puede ser a través de su consentimiento tácito, a través del derecho convencional o consuetudinario. El derecho convencional lo denominamos al derecho que surge de las convenciones, de los tratados, de estos instrumentos de derecho internacional, y al derecho consuetudinario a aquel que surge de la costumbre, ¿sí? Otra de las fuentes del derecho internacional. ¿Seguimos? Me parece importante para entender lo que es el fenómeno del sujeto internacional en lo que es el marco del derecho internacional público, les sugiero la lectura de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, reparaciones de perjuicios sufridos por el Servicio de Naciones Unidas del 49. Esta es una opinión consultiva que emite la Corte Internacional de Justicia en el año 1949, casi luego de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, y es muy interesante porque, en primer lugar, analiza cuáles son las características de los sujetos del derecho internacional. Por eso me parecía interesante compartirles esta frase que dice: los sujetos de derecho en un sistema jurídico no son necesariamente idénticos en cuanto a su naturaleza o a la extensión de sus derechos, y su naturaleza depende de las necesidades de la comunidad. ¿De qué trata esta opinión consultiva? En ese momento, luego de la Segunda Guerra Mundial, se estaba produciendo
la guerra árabe-israelí, y Naciones Unidas, que estaba recién conformada, envía a su primer mediador al territorio de Medio Oriente para que intente una mediación en este conflicto. En este contexto, parte de la milicia de Israel asesina a este mediador y a uno de sus colaboradores. Y es por eso que Naciones Unidas presenta esta opinión consultiva ante la Corte Internacional de Justicia, ante este Tribunal Internacional, para consultarle, en primer lugar, si tenía la legitimación activa para solicitar esta reparación de perjuicios. Y en segundo lugar, si lo debería hacer en nombre de Naciones Unidas o lo debería hacer directamente por derecho propio, los particulares damnificados que se podrían presentar por estas víctimas. Entonces es una opinión consultiva que la verdad les recomiendo mucho y que vamos a nombrar más adelante en los temas relacionados. Siguiente, por favor. Vamos a empezar con organismos internacionales. Los organismos internacionales son uno de los sujetos derivados del derecho internacional, uno de los más importantes, y cuya proliferación ha sido de gran importancia del siglo XVIII en adelante. Siguiente, por favor. Vamos a ver que desde el siglo XIX ya aparecen los primeros organismos internacionales, como por ejemplo las comisiones fluviales. Acá les puse, por ejemplo, la Comisión Fluvial del Rin. Y luego de la finalización de la Primera Guerra Mundial, se empieza a notar que este fenómeno va creciendo. A partir del Tratado de Versalles, que es un tratado que surge a la finalización de la Primera Guerra Mundial, quizás ustedes lo recuerden, con participación de los ganadores de la Primera Guerra Mundial, y gracias también al impulso del en ese entonces presidente Churchill, se sientan algunas bases de lo que en el futuro fue la Organización de Naciones Unidas. Más para adelante, por favor. Como les mencionaba anteriormente, en la comunidad internacional no existe consenso sobre una definición única de organismo internacional, pero yo seleccioné esta que me parece la más completa para mencionar cuáles son los elementos que sí o sí tenemos que encontrar en un organismo internacional para aseverar que es tal. Este es el concepto de Ramiro Brotons, que es un jurista, uno de los mejores juristas españoles, y dice: los sujetos del derecho internacional creados por los estados mediante un tratado u otro instrumento regido por el derecho internacional, dotados de órganos permanentes con voluntad propia, jurídicamente distinta de la de los estados miembros en el marco de competencias atribuidas para la consecución de los objetivos convenidos. Es decir, estos son los elementos que tienen que estar presentes para que observemos una organización internacional. Siguiente, por favor. Estos son los elementos, como les mencionaba anteriormente, que tienen que estar presentes y que también lo diferencian del Estado. Me parecía importante mencionarlo para el momento de razonarlo, ver esta diferencia entre la creación de los sujetos internacionales. En primer lugar, para que haya un organismo internacional tiene que haber un acto constitutivo. ¿Y qué es un acto constitutivo? Si hacemos un paralelismo con lo que sería, por ejemplo, una sociedad en el derecho interno, vieron que cuando uno crea una sociedad tiene que ir a la IGJ, inscribirla, etc. Bueno, un paralelismo con este fenómeno del derecho interno en el derecho internacional sería una organización internacional. Tiene que haber un acto constitutivo. ¿Cómo es este acto constitutivo? Puede ser a través de un tratado, por ejemplo, una convención internacional, pero no necesariamente va a ser solo a través de un tratado o una convención. Podría ser también a través de una declaración internacional.
como ustedes saben o no, quizás lo están estudiando, cuando los estados y otros actores del derecho internacional firman un tratado, se someten someten su consentimiento justamente, o dan su consentimiento para ser parte de este tratado, y que eventualmente este tenga un nivel de vinculancia obligatoria, ¿no? Para que este tratado sea obligatorio. Esto es lo que lo diferencia de las declaraciones, que son simples expresiones de voluntad, es un deseo de, un querer ser, digamos. Por eso es importante hacer la diferencia que tiene que ver con cuál es el alcance de la norma, cuál es la obligatoriedad de la norma. Pero para que ustedes sepan, por ejemplo, en el caso de un ejemplo conocido, la OEA fue creada por un tratado internacional. Por ejemplo, la OPEP, que es la Organización para Países Productores y Exportadores de Petróleo, que se creó en el contexto de Guerra Fría, más o menos en 1960, si mal no recuerdo, en la década del 60, se creó a través de una declaración. El mecanismo más importante hoy de integración en Asia, la ASEAN, también se creó a partir de una declaración también en los 60. Existe una resolución de la CDI, de la Comisión de Derecho Internacional. La Comisión de Derecho Internacional es parte de la ONU. La Comisión de Derecho Internacional tiene distintas labores, entre ellas la codificación y el desarrollo progresivo del derecho internacional, y hay diversos proyectos de resoluciones que se supone que son como proyectos de leyes en lo que sería el derecho interno, bueno, proyectos de resoluciones para tratados, para convenciones, que se supone que van codificando distintas normas que están en el derecho consuetudinario, las van codificando justamente en forma de convención, o sea, en forma de instrumento jurídico, para que eventualmente esto llegue a ser una norma obligatoria. Y por otro lado también se hace el trabajo de desarrollo progresivo, que tiene que ver con tratar de llenar esas lagunas que están en el derecho internacional, igual que en el derecho interno. Llenar aquellos lugares donde todavía no hay una norma que regule. Entonces hay un trabajo de investigación y un trabajo doctrinario muy importante hacia dentro de la CDI. A colación de qué venía esto, la CDI desarrolló un proyecto de artículos respecto de las organizaciones internacionales, en el cual vamos a encontrar en su articulado que existe un artículo que dice que justamente el organismo internacional va a poder ser creado por dos vías: la vía convencional, que es la de tratados, como dijimos recientemente, y por otro lado, la vía de declaración de intenciones, como les comenté en el ejemplo de la OPEP o de las ASEAN. Me parece importante, ya que toqué este tema, hacer referencia a un punto específico sobre el alcance de los proyectos de resolución de la CDI, que me parece que les va a ser muy útil para toda la materia, tanto para el primer cuatrimestre como para el segundo, y tiene que ver con el análisis que apliquen cuando evalúen el alcance de las resoluciones de proyectos. Como les dije anteriormente, las resoluciones de proyectos de la CDI van a ver cuando estudien, por ejemplo, responsabilidad internacional, que se estudia justamente con uno de estos proyectos de artículos de la CDI, que es una pregunta muy tricky, digamos, como que tiene muchas vueltas, que se suele hacer en las distintas materias, o mejor dicho, en las distintas cátedras de Derecho Internacional, sobre el alcance de esa normativa, de la normativa que surge del proyecto de artículos. Como les dije, el proyecto de artículos, ¿cómo es conformado? Con derecho consuetudinario, que de repente se codificó y se incluyó en ese proyecto de artículos, y con desarrollo progresivo. El derecho consuetudinario es derecho, o sea, es derecho en el sentido de es obligatorio. Entonces, más allá de que sea un proyecto de artículos y que no cuente con el consentimiento del Estado, ese proyecto de artículos en particular, el artículo que surge de la costumbre va a ser obligatorio, pero porque surge de la costumbre, no porque está en el proyecto de artículos. Todo lo demás que sea desarrollo progresivo y que todavía no es costumbre
y que todavía no cuenta con el consentimiento de los estados, no va a ser obligatorio. Por favor, tengan esto en cuenta, les va a servir tanto para este tema sujetos como para responsabilidad internacional. Posiblemente también les sirva para derecho humanitario, si ven algún proyecto de artículos, tengan en cuenta para evaluar cuál es el alcance de la normativa en esos casos. Seguimos. No pasamos, volvemos para la anterior, que no habíamos visto todos los puntos. Como les comentaba, entonces, el carácter funcional de la subjetividad de los organismos internacionales va a surgir de este acto constitutivo, o sea, de este tratado o de esta declaración. Obviamente, a este tratado o a esta declaración se le pueden incluir protocolos. Cuando escuchemos hablar de un protocolo es una convención o un tratado que viene a modificar o a derogar alguno de los artículos de un tratado anterior relacionado. O sea, todos son tratados, todos son convenciones, tienen el mismo alcance normativo, son obligatorios, pero solemos usar la palabra protocolo para las modificaciones. Entonces, a través de este acto constitutivo, los organismos internacionales van a encontrar allí el carácter funcional de su subjetividad. Acá vamos a encontrar delimitadas las competencias explícitas, que son aquellas competencias que le otorgan los diferentes estados, que son parte de la organización y que firman ese acto constitutivo, para que el organismo internacional pueda conseguir su objeto y fin, pueda conseguir ese objetivo para el cual fue creado. Se supone que la razón de ser de los organismos internacionales es tratar de llegar a un objetivo y fin que tiene que ver con un interés colectivo para la comunidad internacional, y que se supone que va a ser mucho más sencillo llegar a él a través de la cooperación internacional antes que unilateralmente. Entonces, esta es la característica fundamental del porqué del organismo internacional, tratar de gestionar este interés colectivo que está en la comunidad internacional. Entonces, les comentaba, existen competencias explícitas, pero también existen competencias implícitas. Y acá aparece la denominada teoría de los poderes implícitos. Se supone que gracias a las competencias explícitas vamos a poder conocer cuáles son justamente estas facultades que le otorgan los estados al organismo internacional para que pueda conseguir su objetivo, y esto se supone que también va a dar cierta seguridad jurídica para que el organismo internacional pueda manejarse y llevar adelante sus facultades. Pero ¿qué pasa? Existen varios motivos para que los organismos internacionales puedan tener competencias más allá de las que figuran en su acto constitutivo. A estas competencias o a estos poderes los vamos a denominar poderes implícitos. ¿Por qué? Porque no surgen del acto constitutivo, pero son poderes que el organismo internacional va a necesitar para poder conseguir ese objeto y fin. ¿Y esto en qué se sustenta? Digamos, ¿cuál sería la razón de ser? En primer lugar, tiene que ver con que el derecho, como ustedes bien saben, es dinámico y tiene que responder a las necesidades de la comunidad internacional. Si un organismo internacional, por ejemplo la ONU, que se creó en el 45, y en ese momento en su objeto y fin lo tenía claro, y para ese objeto y fin determinó determinadas competencias. Hoy, año 2020, digamos, pasó mucha agua por debajo del puente, las sociedades cambiaron, los estados cambiaron, la forma de relacionarse entre sí, digamos, se dieron un montón de cambios que hicieron que esas competencias también tengan que cambiar para adecuarse a las nuevas necesidades. Esa es la razón de ser de los poderes implícitos. Pero uno pensaría, entonces, listo, con esto justifico cualquier cosa, de repente me puedo extralimitar en los poderes y ejerzo la competencia que mejor me parezca. No, para nada. Esta teoría viene acompañada de una serie de limitaciones, entre ellas, los poderes implícitos de ninguna forma pueden ir en contra de los poderes explícitos.
¿sí? Los poderes explícitos son la base, lo que está en el acto constitutivo es la base y no se puede ir contra ello. Entonces, no se pueden contradecir con los explícitos. ¿Qué más? Tienen que ser esenciales para lograr el objetivo y el fin, ¿sí? Yo de repente no puedo interpretar que tengo algunas competencias o algunas facultades implícitas si realmente no son necesarias para el objeto y el fin del organismo internacional. Estos poderes implícitos tampoco pueden ir en contra de normas de derecho internacional, particularmente en contra de normas del derecho internacional de los derechos humanos, por ejemplo, o normas ius cogens. No pueden contrariar lo que es el plexo normativo internacional, ¿sí? Tienen que ser conforme a derecho. En este sentido, por ejemplo, simplemente para ejemplificar, el Consejo de Seguridad, quizás alguna vez lo escucharon o lo vieron en alguna película, emite unos listados de presuntos terroristas o gente que presuntamente financia el terrorismo y le solicita a los estados que inicien procedimientos en su contra, por ejemplo, paralizar sus cuentas bancarias. Esto se hace sin ningún tipo de procedimiento previo, o sea, es una sospecha, pero no es que se inicia un procedimiento judicial y después se paralizan esas cuentas bancarias, no, es un proceso de carácter o de naturaleza político el que inicia el Consejo de Seguridad. Si ustedes me preguntan, ¿esto surge de la Carta de Naciones Unidas, de las competencias del Consejo de Seguridad? No, no surge. Y entonces, claro, ¿qué te respondería Naciones Unidas? Bueno, pero nosotros velamos por la paz y la seguridad internacionales, nosotros perseguimos el terrorismo. Bueno, no, la realidad es que todas las decisiones que se tomen en virtud de poderes implícitos, o sea, de facultades que no están expresas en el acto constitutivo o sus protocolos, no pueden violar derechos humanos. En este caso, ¿cuál era el derecho violado, digamos, el derecho humano vulnerado? La falta de debido proceso, la falta de garantías, un derecho humano que afecta el derecho de, o mejor dicho, una vulneración a derechos humanos que afecta el derecho a la propiedad. Y de estos casos hay varios en lo que es el sistema europeo de derechos humanos. Simplemente para ejemplificarlo y darles un ejemplo que justamente sea de la realidad y no quede en abstracto. Entonces, habíamos dicho que no pueden ir en contra de la normativa del derecho internacional, particularmente el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Qué más? Capacidad jurídica de las organizaciones internacionales para obrar en los ordenamientos estatales. Inmunidad funcional. Bueno, esto es muy importante porque lo que es el concepto de inmunidad, privilegio, normalmente lleva o presta a confusión. La inmunidad que tienen los agentes de organismos internacionales se denomina inmunidad funcional. ¿Por qué? Porque la razón de ser de esta inmunidad tiene que ver con que no se obstaculicen aquellas tareas que tiene que llevar adelante el funcionario para cumplir el objeto y el fin. Y es una inmunidad que difiere bastante de lo que es la inmunidad que tienen los agentes estatales. ¿Por qué? Esto es para una clase más adelante, digamos, normalmente se ve en la segunda parte del cuatrimestre, pero para darles una breve introducción y que se entienda la diferencia. En el caso de los agentes estatales o del Estado mismo, vamos a ver que existe una inmunidad absoluta y una inmunidad relativa. En este caso la inmunidad es funcional, es otro tipo de inmunidad, como les decía, que tiene que ver con que el agente pueda llevar adelante su tarea, se pueda desempeñar en el estado en el que tiene que llevar adelante su misión. Ustedes saben, o quizás se imaginan, muchos de los agentes de organismos internacionales ejercen sus tareas normalmente en la sede, en la ciudad donde tiene la sede ese organismo internacional, pero también cumplen misiones en otros territorios, en otros estados. Entonces, lo que se hace normalmente es llegar a un acuerdo con el estado que recepciona a este agente. Acá estoy viendo las consultas, ahora las vamos a ir tocando un segundito. Entonces, a efectos de ver
cuál es el alcance de la inmunidad que se le da a ese agente, normalmente se llega a un acuerdo sobre inmunidades y privilegios con el Estado receptor, ¿sí? Lo que sí les puedo decir es que, más allá de este acuerdo al que se llegue, existen ciertas actividades que no van a tener ningún tipo de inmunidad, como por ejemplo las actividades comerciales o las que tienen que ver con contrataciones. Ese tipo de actividades que no son imprescindibles, o no se consideran, mejor dicho, imprescindibles para el objeto y el fin de este organismo internacional, no van a tener esta protección especial. Este tema de la inmunidad funcional también es tratado en la opinión consultiva que les recomendé de lectura sugerida, donde explica exactamente lo que les acabo de mencionar respecto a la necesidad de esta inmunidad funcional para que se puedan llevar adelante las tareas, así que también se los recomiendo. Con respecto a ver, para ver las preguntas que acaban de hacer, subjetividad internacional es lo mismo que capacidad jurídica internacional, lo hago por acá porque no tengo mucha señal. Natalia, de nuevo, esto parece, es una respuesta muy de abogado, pero es la realidad. En la doctrina internacional existen muchos doctrinarios que consideran que subjetividad internacional y capacidad jurídica internacional son sinónimos, que son exactamente lo mismo. Esto lo vas a poder ver así, por ejemplo, en el libro de González Napolitano, donde hace referencia a este tema, si no me acuerdo mal, me parece que el capítulo de hecho es de Emiliano Huis, y dice justamente que existen muchos doctrinarios que consideran que es lo mismo. Sin embargo, existen otros que consideran que podrían haber algunas diferencias, pero obviamente de doctrinario en doctrinario estas diferencias también varían. La realidad es que me parece que es como un debate mucho más profundo, si se quiere, que digamos que sobrepasa totalmente lo que podría ser un curso de Derecho Internacional de grado. O sea, realmente es un debate doctrinario mucho más profundo. Pero bueno, espero que la respuesta haya saldado tu duda. Otra diferencia, otra consulta, dice Nati, diferencia entre sujeto y actor internacional. Como les comentaba, muy buena pregunta porque me pasé este concepto de actor internacional, no se los comenté, viene a colación. Los sujetos del derecho internacional, como les había dicho, los originarios, el Estado, los derivados, todos aquellos para los cuales el Estado haya dado su consentimiento en que sean sujetos del derecho internacional. Todos los demás entes, si se quiere, que actúan en la comunidad internacional y que tienen un rol fundamental o importante, mejor dicho, no fundamental, importante en la comunidad internacional, van a ser considerados actores. Por ejemplo, las empresas multinacionales. Las empresas multinacionales, hoy por hoy, no son consideradas sujetos de derecho internacional, pero sí se considera que son un actor muy importante. Por ejemplo, si ustedes observan todo lo que son los debates de derechos humanos y medio ambiente, sobre todo porque se imaginarán que acá las empresas tienen un interés particular, las empresas participan muy activamente en lo que son esos debates e inclusive también en algunas negociaciones relacionadas a protocolos de actuación, etc. Pero los estados jamás dieron su consentimiento para que las empresas multinacionales sean consideradas sujetos derivados de derecho internacional, por ende son considerados actores del derecho internacional. Otro ejemplo podría ser la sociedad civil. Sobre este ejemplo también hay varios debates doctrinarios, porque hay algunos autores que consideran que la sociedad civil es un actor del derecho internacional. Ustedes saben que la sociedad civil también aparece presente en muchos debates sobre cuestiones que están relacionadas con el derecho internacional, pero, sin embargo, existen otros que consideran que no, que bajo ningún punto de vista podrían ser considerados como un sujeto del derecho internacional, y sí reconocen, por ejemplo, al individuo sobre el que a esta altura ya no hay duda, ¿no? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero bueno, Nati, espero que mis respuestas hayan sacado tus dudas, pero si no lo volvemos a ver. Seguimos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, clasificación de los organismos internacionales. Como les comentaba, para pensar
un poquito antes de llegar a esto, en las estructuras de los organismos internacionales, el organismo internacional normalmente tiene una sede central, digamos, la sede principal, puede tener también sedes regionales, y a su vez tiene una estructura que está conformada por órganos permanentes y otros órganos que no son permanentes, que obviamente esto va a variar de organismo en organismo. Si vamos a pensar en una clasificación o en clases de organismos internacionales, la realidad es que existen diversas clasificaciones, diversas clases. Yo acá elegí las que mayormente vemos en los manuales de derecho internacional, las que más se repiten. Por ejemplo, organismos internacionales abiertos o organizaciones internacionales abiertas o cerradas. ¿Cuáles son las abiertas? Aquellas que tienen vocación de que los estados sigan ingresando más allá de que no hayan participado en el proceso de negociación tradicional. Es decir, por ejemplo, se firma una convención o un tratado como acto constitutivo de un organismo internacional, un Estado no participó de todo ese proceso de negociación, este acto constitutivo, este tratado entra en vigor y 5 años después, país X desea ingresar al organismo internacional. Bueno, va a poder hacerlo porque justamente este tratado o esta organización internacional es abierto. Por otro lado, existen otro tipo de organismos internacionales, por ejemplo, los organismos internacionales cerrados, a los cuales solo pueden ingresar un determinado número de estados o estados con determinadas características. Les voy a dar un ejemplo inventado. Un tratado o un organismo internacional, por ejemplo, que tenga que ver con alguna cuestión marítima, de pesquería regional en una zona. Obviamente solo le va a interesar a ese organismo internacional que se sumen los estados de esa región, los estados que tengan salida al mar o los estados que tengan intereses específicos sobre esa cuestión, por ejemplo, la protección de algún tipo de especie. Pero van a ser o un número limitado de estados o estados que tengan características específicas necesarias para ingresar a ese organismo internacional. Otra de las clases, regionales o de vocación universal. Los organismos internacionales pueden ser regionales en función de la geografía, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos, como les comentaba anteriormente. Esto es típico también de los organismos de integración, por ejemplo, el Mercosur, pero también pueden ser de vocación universal, que quiere decir que son organismos internacionales que pretenden que toda la comunidad internacional sea parte de ese organismo internacional. El ejemplo clásico, obviamente, es la Organización de Naciones Unidas. También pueden ser generales o sectoriales, y esto va a tener que ver con la materia sobre la que tratan estos organismos internacionales, como por ejemplo, en las generales también podemos ubicar a la Organización de Naciones Unidas, que trata diversos temas de seguridad internacional, de salud, por ejemplo, la OMS, que es parte de la ONU, temas de defensa, temas de derechos humanos, así que vamos a observar que en función de la materia son generales. Pero también vamos a encontrar organismos internacionales sectoriales, como habíamos dicho anteriormente, por ejemplo, la OPEP, que solo trata temas relativos a la producción y exportación de petróleo. Finalmente, otra de las clases que vamos a ver en lo que es organismos internacionales son organismos internacionales de cooperación o de integración. En el caso de los organismos internacionales de cooperación, vamos a ver que no existe ningún otorgamiento o cesión de soberanía al momento de realizar el acto constitutivo. En cambio, vamos a observar que en muchos mecanismos de integración, acá el ejemplo clásico es la Unión Europea, al momento de firmar el acto constitutivo o de sumarse a ese acto constitutivo, existe una cesión de soberanía desde los estados al organismo internacional para que adopte una serie de competencias o de facultades que requieren esa cesión de soberanía. Esa es la diferencia entre los organismos de cooperación que no la requieren, como por ejemplo la OEA, y los de integración que sí la requieren, como por ejemplo la Unión Europea. Siguiente, por favor.
Vamos a adentrarnos a otros sujetos del derecho internacional. Siguiente. Bueno, uno de los sujetos del derecho internacional, vamos a mencionarlo, es pueblos que luchan por la autodeterminación. Vamos a ver que más o menos en etapa de Guerra Fría, entre los 60, acá es 1960-1968, es donde se produce el auge del proceso de descolonización en el marco de las actividades llevadas adelante por Naciones Unidas. Entonces, los pueblos que luchan por su autodeterminación van a ser aquellos que luchan por la descolonización, la opresión racial o la ocupación extranjera. En este marco van a encontrar, sobre todo si tienen que estudiar el tema Malvinas, diversas resoluciones que se refieren a los pueblos que luchan por la autodeterminación, especialmente al concepto, en el marco de Naciones Unidas. Son bastante interesantes, así que se las recomiendo. Y van a observar que en el marco de lo que es el derecho internacional, lo van a ver en los diversos manuales que tomen, y también si les interesa este tema en los papers, que no existe una noción única de pueblo en lo que es el derecho internacional. Sí se identifican una serie de rasgos comunes que tienen que existir para que hablemos de pueblo, pero no una definición única. Entre esos rasgos comunes vamos a encontrar, por ejemplo, la raza, la conciencia nacional, la lengua, la cultura, la tradición, las costumbres, eso como elemento objetivo, y también va a haber un elemento subjetivo, que es la voluntad colectiva de querer constituir una nación independiente. Estos son los elementos, los dos elementos que tienen que estar presentes para que haya un pueblo que lucha por la autodeterminación. Siguiente, por favor. Otro de los sujetos clásicos del derecho internacional, y que lo van a ver en más profundidad, en mayor profundidad, cuando estudien DIH, Derecho Internacional Humanitario, son los grupos beligerantes. Esta es una categoría que se considera meramente teórica, ya que teóricamente existe imposibilidad de individualizar a grupos que cumplan con estos requisitos. ¿Cuáles serían estos requisitos? Que el grupo esté armado, organizado militarmente, que se encuentre bajo órdenes de un comando responsable, que se encuentre en lucha armada con un Estado y que controle parte del territorio del Estado. Ese grupo debe ser reconocido como beligerante por el Estado en cuestión, es decir, por el Estado en el cual se esté ocupando el territorio y por terceros estados, para que goce de personalidad internacional. Y a su vez es importante diferenciarlo de lo que son los grupos insurgentes, que son aquellos grupos que reúnen algunas de estas características que mencionamos antes, pero no todas. Siguiente, por favor. Otros de los sujetos de derecho internacional que vamos a encontrar son los individuos. Inicialmente, para hacer un corte, digamos, hoy no existen dudas de que el individuo es un sujeto de derecho internacional, sobre todo con lo que es el desarrollo de los derechos humanos, la cantidad de tratados, de convenciones que hay, la cantidad de organismos internacionales especializados en derechos humanos. No existe ninguna duda de que los individuos son un sujeto de derecho internacional, pero esta idea es relativamente nueva. La realidad es que a inicios de la discusión o del debate sobre quiénes eran y quiénes no eran sujetos de derecho internacional, los individuos no eran reconocidos como sujetos de derecho internacional, o mejor dicho, la doctrina mayoritaria no los consideraba. Hoy esa situación cambió radicalmente, y no únicamente por el desarrollo de los derechos humanos, también por el desarrollo de los tratados bilaterales de inversión, los famosos TBI. En el caso de, por ejemplo, Silvina González Napolitano, ella los divide cuando hace la clasificación de sujetos del derecho internacional, pero existen otros autores que consideran dentro del grupo de inversores extranjeros, que ahora lo vamos a explicar, a los individuos, porque los inversores extranjeros normalmente
son individuos que pueden estar constituidos, obviamente, en personas jurídicas, pero son individuos. Entonces, adentrándonos en el próximo sujeto que vamos a ver, que son los inversores extranjeros, pueden ser personas físicas o jurídicas, como les mencioné anteriormente, que han realizado una inversión de cierta envergadura en un estado extranjero del que no son nacionales. Actualmente existen más de 3.000 tratados bilaterales de inversión. Los que están en contra de asumir que los inversores son sujetos sostienen que la forma en que fueron redactados los tratados de protección de inversiones extranjeras solo contienen obligaciones interestatales, a diferencia, por ejemplo, de los tratados de derechos humanos. Bueno, este es un tema que sigue siendo muy cuestionado y que de hecho hoy en día, no sé si alguno de repente sigue algún blog jurídico o alguna revista de derecho, pero han salido muchas publicaciones respecto de inversores extranjeros, porque por la situación de coronavirus y de pandemia, hay muchos estados que ya están adelantando que no van a poder cumplir con sus obligaciones internacionales, manifestando justamente un estado excepcional, que es esta pandemia, este coronavirus. La siguiente, o el siguiente, mejor dicho, no, nos faltó uno, ahí va. Sujeto de derecho internacional son las organizaciones no gubernamentales, las ONG, que son entidades sin fines de lucro, creadas por individuos bajo la jurisdicción interna de algún Estado, con el fin de velar por ciertos intereses colectivos. Para que haya ONG también se tienen que dar una serie de requisitos, ¿sí? No es que cualquier grupo se junta y de repente tiene un interés colectivo, un interés común y manifiesta que hay ONG. No, para que haya ONG también hay un procedimiento que se debe seguir, que tiene que ver con un acto constitutivo, con una inscripción, con una serie de documentos que tienen que estar presentes para que esta ONG sea reconocida como sujeto. Ahora sí, la siguiente. Ahora vamos a adentrarnos a otra categoría de sujetos del derecho internacional, que son los conocidos sujetos sui generis. Sui generis significa únicos en su especie, es decir, que son sujetos que tienen características particulares. A ver qué están consultando. Ahora lo vamos a ver. Justamente es el tema que vamos a tocar ahora respecto de la soberana orden de Malta. Siguiente, por favor. Bueno, justo vamos a empezar con la Iglesia Católica, Santa Sede y Ciudad del Vaticano. Los autores no coinciden en la identificación de este sujeto. Sí existe consenso sobre que hay sujeto de derecho internacional cuando nos referimos a la Iglesia Católica, la Santa Sede y la Ciudad del Vaticano, pero no hay consenso respecto a qué tipo de sujeto internacional es y por qué. Vamos a explicarlo muy brevemente. Y vamos a verlo también más adelante cuando hablemos de las características del Estado. Hay muchos estados que no consideran a la Ciudad del Vaticano como un estado independiente, porque entienden que no cuenta con todas las características que deben existir para afirmar que es un estado constituido en el marco de la comunidad internacional. Por ejemplo, muchos sostienen que la Ciudad del Vaticano no tiene población permanente, que la gente que vive en el Vaticano es porque presta tareas ahí, o normalmente viven en Roma y se trasladan a la Ciudad del Vaticano para prestar sus funciones, pero es un grupo sumamente reducido, si bien no hay, digamos, normativamente no hay algo establecido como una proporción o un número para considerar una población permanente, pero sí es bastante evidente que no hay una población importante establecida en el Vaticano. Lo mismo respecto, por ejemplo, de los servicios. Los servicios del Vaticano respecto de agua, luz, electricidad, etcétera, son servicios estatales de Italia, no son de la Ciudad del Vaticano. Entonces estos son los diferentes argumentos que se suelen esgrimir para sostener que la Ciudad del Vaticano no es un Estado, entonces que sería más apropiado encajarlo en lo que es la categoría de sujeto sui generis por ser única
en su especie. Respecto de la Soberana Orden de Malta. La Soberana Orden de Malta es una orden de caballeros que tiene su origen en el siglo XI, cuando se crea en Jerusalén una iglesia, un convento y un hospital. Recién consultaba la compañera si sigue existiendo. Sí, la Soberana Orden de Malta sigue existiendo. A lo largo de la historia fue cambiando de territorio. Inicialmente tuvo territorio en Grecia, después se fue movilizando por Europa, pero sí sigue existiendo. De hecho tienen una constitución, tienen sus propias autoridades, siguen participando en diversas actividades que están relacionadas a lo humanitario, por esta tradición o esta costumbre que tienen ellos respecto de lo que es la ayuda humanitaria. Tienen un cuerpo de médicos bastante importante, de enfermeros, etc. Así que es por ello que es considerado un sujeto sui generis, por la historia que tiene, su razón de ser y el territorio que ocupa. Otro de los sujetos del derecho internacional, que también seguramente lo van a ver con mayor profundidad en derecho internacional humanitario, es el Comité Internacional de la Cruz Roja, que es una organización que se caracteriza por su imparcialidad, su neutralidad y su independencia, y que fue fundada en 1863 por Henry Dunant, luego de ver cuáles fueron las consecuencias de la batalla de Solferino. Me parece importante destacar las características del Comité Internacional de la Cruz Roja y también relacionarlas con hechos de la actualidad, porque uno después, cuando tiene que estudiar el tema, de repente se acuerda de esos ejemplos de la realidad, o mejor dicho, de la actualidad, y los fija mejor. Vieron que recientemente, antes de que estalle todo el tema del coronavirus, hubo un debate bastante importante sobre la ayuda humanitaria que quería ser enviada por diversos estados a Venezuela. A efectos de que esa ayuda humanitaria llegue, varios de estos estados solicitaron que intervenga el Comité Internacional de la Cruz Roja para asegurar que esa ayuda humanitaria llegue, que sea bien distribuida, bien administrada, etc. En ese momento, el Comité Internacional de la Cruz Roja dijo que no, se negó a participar en ese operativo, y en los medios se escucharon distintos argumentos respecto de por qué la Cruz Roja no quiso participar. Y muchos de esos argumentos tenían que ver, falsos, erróneos, con que la Cruz Roja se encontraba del lado del debate, del lado de Estados Unidos, ¿no? De la posición de Estados Unidos y de todos los estados que se alinearon bajo esta posición. Y la realidad es que esto es totalmente falso. El Comité Internacional de la Cruz Roja no participó y emitió un comunicado de prensa justamente manifestando que se caracteriza por estas tres características justamente, que es imparcial, neutral e independiente. Entonces, para preservar esto que lo distingue, que lo caracteriza, decidió no participar en esta cuestión, teniendo en cuenta de que existe un debate sobre la legitimidad del gobierno de Venezuela, que todavía no está saldada en la comunidad internacional. Esa fue la razón por la cual el Comité Internacional de la Cruz Roja no participó. Me parecía interesante comentárselos, porque es un buen ejemplo de la realidad y que es bastante actual. Como les comentaba anteriormente, existen categorías que todavía están en discusión. Por ejemplo, los pueblos originarios, la sociedad civil, la humanidad, las futuras generaciones. Son categorías sobre las cuales no hay consenso en la comunidad internacional. Siguiente, por favor. Los estados. Siguiente. Bueno, vamos a comenzar con los estados, el sujeto por excelencia del derecho internacional. Como les comentaba anteriormente, tiene que haber una serie de características que tienen que estar presentes para que nosotros identifiquemos a un Estado. Normalmente se considera que cuando alguna de estas características no está presente, estamos hablando de un Estado fallido, justamente porque carece de alguno de los atributos que aseguran o que garantizan que estamos ante la presencia de un Estado. Estas características
o estos criterios para aseverar que estamos ante un Estado, las encontramos codificadas en la Convención de Montevideo de 1933 sobre derechos y deberes de los Estados, que se ocupó de definir al Estado como persona jurídica internacional. Son 4 las características. En primer lugar, la población permanente. Como recordarán, recién les di el ejemplo del Vaticano y por qué hay muchos estados que lo consideran un estado fallido o que consideran más apropiado calificarlo como sujeto sui generis, justamente porque consideran que no tiene población permanente. En este sentido, como les también anticipaba anteriormente, no importa la densidad de la población porque no hay un número fijo o un porcentaje fijo en lo que es la normativa internacional que defina en cuantía cuánto debe ser o cuánta población tiene que tener el Estado de forma permanente. Pero sí tenemos que poder observar que hay una población permanente. Después, otro criterio, el territorio determinado. Cuando hablamos de determinado no nos referimos a las fronteras exclusivamente. O sea, no va a poder, o mejor dicho, el hecho de que exista una disputa pendiente con otro Estado respecto a la delimitación de alguna de sus fronteras no va a ser un obstáculo para que el Estado pueda ser considerado como tal. Tampoco es importante la extensión que tenga el Estado, pero sí el territorio tiene que estar determinado. Respecto de la extensión, me refería, acá les puse 2 ejemplos, los ejemplos de microestados, como por ejemplo el Principado de Mónaco o el Principado de Liechtenstein, que van a observar en el mapa que son súper pequeños, tienen un territorio muy, muy pequeño, sobre todo en relación con los estados que tienen a su alrededor, pero eso no obsta a que puedan ser considerados estados. Otro de los criterios es el gobierno. El gobierno debe ser efectivo, capaz de ejercer poderes jurisdiccionales y de control sobre la población y el territorio. Presten atención que no existe ninguna aclaración respecto de qué tipo de gobierno, si gobierno de facto, gobierno democrático, porque estos criterios tienen que ver con los criterios para aseverar que hay Estado, no que hay gobierno. El reconocimiento de gobiernos, los vamos a ver un poquito más adelante, sí incluye el análisis respecto a de qué forma se llega al gobierno. Pero para aseverar que hay Estado, simplemente tenemos que observar que el gobierno sea efectivo, ¿sí? Que tenga poder, que tenga control sobre la población y sobre el territorio. Y por último, capacidad de entrar en relaciones con los demás estados. Siguiente, por favor. Bueno, existen diversas teorías de reconocimiento de los estados. Por un lado tenemos la teoría declarativa, que sostiene que el reconocimiento de un estado es un acto de carácter declarativo y en tal sentido no hace más que constatar la existencia de un nuevo estado. Es decir, el Estado existe ipso facto, desde el momento en que cuenta con los elementos que lo constituyen. Este reconocimiento solo tiene efecto simbólico, que constata un hecho preexistente. Este es el que tiene mayor vigencia en la práctica de los Estados y en la doctrina. Pero también vamos a encontrar otra teoría, que es la teoría constitutiva. Y esta teoría, por el contrario, entiende que para que haya Estado debe haber un reconocimiento de otros pares, o sea, de otros estados. Pero ¿qué pasa con esta teoría? Es bastante criticada porque tiene algunas falencias que son de muy difícil subsanación. Por ejemplo, la relatividad. A ver, ¿cuántos estados te tienen que reconocer? ¿Qué estados te tienen que reconocer? O sea, ¿cómo respondemos a esas preguntas? Por otro lado, la discrecionalidad. ¿De qué forma toman la decisión del reconocimiento los estados que van a reconocer? Ese es otro de los problemas que existen. Es decir, ¿cuáles son los criterios que tendrían en cuenta los estados que van a manifestar su consentimiento de alguna forma para reconocer a este estado que pretende ser reconocido?
Y por último, el tema del reconocimiento atributivo. O sea, según esta teoría, para que exista Estado, tiene que haber un criterio más, que es el reconocimiento. Es decir, le suma un elemento más a los criterios para identificar que existe Estado, que hay Estado. Es decir, el reconocimiento sería un atributo más del Estado. No cierra mucho. Entonces, estas son las críticas por las cuales se considera que la teoría declarativa sería la más apta a efectos del reconocimiento de los estados. También hablamos de reconocimiento precipitado, que es el que se produce cuando se reconocen estados antes de que cuenten con todos los elementos necesarios para su constitución. Una variante de la teoría constitutiva es la doctrina Lauterpacht, que sostiene que los estados están obligados a reconocer a los estados solo una vez que cuenten con los elementos necesarios. O sea, surge como una respuesta a esta teoría del reconocimiento precipitado, ¿sí? Siguiente, por favor. Ahora, formas de reconocimiento del Estado. El Estado puede reconocer a otros pares de forma expresa a través de cualquier manifestación de la voluntad, como por ejemplo puede ser una declaración unilateral, puede ser un tratado, puede ser una convención, cualquier documento que firmen ambos estados. También podría ser, por otro lado, implícita a través de alguno de los actos emanados de órganos competentes, por ejemplo, entablar relaciones diplomáticas. Un ejemplo clásico sería habilitar el establecimiento de los funcionarios diplomáticos y consulares. Vieron que en este sentido también es muy claro el ejemplo de Venezuela, como muchos de, bueno, esto en realidad tiene que ver más con reconocimiento de gobierno, pero suponiendo que surge un nuevo Estado y desee tener sede consular y sede de embajada en otro Estado, en un tercer Estado, y este tercer Estado no se lo permita, no lo estaría reconociendo, pero si se lo permitiera, independientemente de que lo haya hecho expresamente o no, sería una forma de reconocimiento implícita por entablar estas relaciones diplomáticas. Lo mismo si de repente firmara un tratado o una convención de un tema X, no sé, comercio internacional, sería una forma de reconocimiento. De iure, cuando se realice en relación a un Estado que haya adquirido el estatus de tal en forma definitiva y plena, y de facto cuando haya dudas sobre la permanencia y consolidación del nuevo Estado. Esto sería como un reconocimiento provisorio. Siguiente, por favor. Y ahora sí vamos a pasar al tema reconocimiento de gobiernos. Y acá me parece interesante pensarlo en términos de, si se quiere, una línea de tiempo. Sí o sí, cuando yo me pregunto si hay gobierno o no hay gobierno, previamente tiene que estar presente el reconocimiento del Estado, ¿sí? El reconocimiento del Estado es un paso previo. Entonces, en el caso del reconocimiento de gobierno, esto sí tiene que ver con el tipo de gobierno. Existen dos teorías, una de ellas es la teoría de la legalidad, que reconoce únicamente a gobiernos elegidos democráticamente, a gobiernos de derecho, no a gobiernos de facto, claramente. Por otro lado, tenemos la teoría de la efectividad, que no utiliza como criterio el tipo de ascenso al poder, el tipo de gobierno, sino si tiene efectividad en la imposición de su poder, es decir, si tiene poder efectivo sobre la población y el territorio. Siguiente, por favor. Yo les diría en este sentido que actualmente la mayoría de los países, inclusive en nuestra región, es un claro ejemplo la cláusula democrática que tenemos en el ámbito de la OEA y también en el ámbito del Mercosur, por lo cual para nosotros rige la teoría de la legalidad. Nosotros, nosotros como región reconocemos gobiernos democráticos, no gobiernos de facto, y esto está amparado en diversos tratados de integración y de derechos humanos. Siguiente, por favor. Bueno, acá tengo
Después este PowerPoint, si quieren, se los puedo pasar, un breve resumen de las distintas doctrinas que se fueron desarrollando respecto del surgimiento de estados, reconocimiento de estados, pero que me parece que, teniendo en cuenta el tiempo que nos queda, no tiene mucho sentido verlas una por una, pero después les puedo pasar el PowerPoint si lo desean. Siguiente, por favor. Formas de reconocimiento de gobierno. También, expresa o implícita. Expresa, como les dije anteriormente, todos los actos que tengan que ver con tratados internacionales, convenciones, firma de documentos, declaraciones, etc. De hecho, expresamente puede ser verbalmente, no necesariamente tiene que ser por escrito. Siempre que hablamos de expresamente, es una manifestación del consentimiento que puede ser por escrito o oralmente, verbalmente, por ejemplo, una declaración unilateral de un Estado que se puede hacer, por ejemplo, en forma de comunicado de prensa por parte de alguna de las autoridades del Estado. Y por otro lado, el reconocimiento implícito también se va a realizar de la misma forma que les comentaba anteriormente, el reconocimiento de los Estados. Los ejemplos clásicos son entablar relaciones diplomáticas, o mejor dicho, seguir con las relaciones diplomáticas más allá de el tipo de gobierno que sea, por ejemplo, o puede ser implícitamente también recibir a algún funcionario de esa delegación extranjera. Existen diversas formas de reconocimiento implícito. ¿Y cuáles son los efectos del reconocimiento de gobierno? Sobre las relaciones diplomáticas, como les mencionaba anteriormente, el establecimiento, mantenimiento o reanudación, o directamente la ruptura si no se reconoce, y también las relaciones comerciales o financieras. Sobre la posibilidad de ser sometido ante los tribunales internos del Estado que lo reconoce, esto también va a influir al momento de poder acceder a la jurisdicción, obviamente el reconocimiento o no del gobierno sobre el que se esté tratando, el respeto por los privilegios e inmunidades de los agentes. Si no reconocemos al gobierno, claramente sus agentes no van a tener ningún tipo de privilegio o inmunidad para el Estado que, digamos, que lo esté o no reconociendo. Y por último, la habilitación para celebrar tratados. Siguiente, por favor. Creo que esta era la última. Sí, me parece que sí. Bueno, como les había mencionado, yo elegí este tema porque me parecía bastante amplio, sujetos, para abordar en aproximadamente una hora, pero existen otros temas que creo que también son importantes, sobre todo en el primer cuatrimestre. Esto es un consejo, digamos, se subestima mucho el tema de las características del derecho internacional, como creo que se hace en todas las materias, pero entender las características del derecho internacional es entender la lógica del derecho internacional, que es totalmente diferente a cualquier forma de derecho interno, a cualquier rama del derecho que ustedes ya hayan estudiado previamente. Tiene una lógica particular, así que me parece que es importante tenerlo claro. Otra cosa que me parecía importante, más allá, bueno, el tema de sujetos, ni hablar, súper importante. Otra cosa que me parecía importante aclarar, que la realidad es que da para una clase de 1 hora y media y más también, pero que yo quería aclararlo porque me parece que el que sale de derecho internacional y no tiene claro el tema de ley aprobatoria, no aprueba. A ver, lo voy a hacer muy breve, 2 conceptos que a mí me interesa que tengan claros. La celebración de tratados, como muchas veces ustedes han escuchado, quizás también lo habrán visto en Constitucional, porque está en el texto de nuestra Constitución, es un acto complejo federal. ¿Por qué? Porque actúan e interactúan 2 poderes del Estado, el poder ejecutivo y el poder legislativo. En una primera etapa, el poder ejecutivo, en la negociación, la autenticación del texto, etcétera, y previo a poder ratificar el instrumento, previo a poder dar el consentimiento para que ese instrumento internacional entre en vigor, tiene que pasar por el poder legislativo
para que emita una ley aprobatoria? Y esta es una pregunta de examen que aparece siempre. ¿Cuál es el alcance de esa ley aprobatoria? Porque claro, uno de repente busca ley aprobatoria 24.573, se aprueba el tratado X. Y la realidad es que la ley aprobatoria no es sinónimo y no es equivalente a la entrada en vigor de un tratado. La ley aprobatoria lo único que hace es permitir al Poder Ejecutivo, faculta al Poder Ejecutivo para que dé su consentimiento, pero no obliga al Poder Ejecutivo a dar su consentimiento. El Poder Ejecutivo va a dar su consentimiento si así lo considera, ¿sí? Entonces, una pregunta clave, como les había dicho, es si a ustedes les preguntan ¿cuál es el alcance de la ley aprobatoria? Faculta al Poder Ejecutivo, no obliga al Poder Ejecutivo, si quisiera podría no manifestar su consentimiento. De hecho, ni siquiera necesita ley aprobatoria para los supuestos en que, por ejemplo, se traten de tratados que sean de su competencia exclusiva, teniendo en cuenta las competencias que surgen de la Constitución, o, por ejemplo, un tratado o un protocolo que previamente tenga un tratado marco, ¿sí? En esos casos tampoco va a requerir la ley aprobatoria. Entonces, muy importante me parece estudiar alcance de ley aprobatoria y cuáles son las excepciones para que el Poder Ejecutivo pueda dar su consentimiento sin la emisión de la ley aprobatoria por parte del Poder Legislativo. Pero bueno, me parece que esos eran como los highlights, las cosas importantes a aclarar en lo que sería para un examen de primer cuatrimestre, de primera parte de primer cuatrimestre para la materia de Derecho Internacional Público. Si tienen alguna duda, quedo acá abierta a preguntas, a ver. Última consulta, individuo no es lo mismo que generaciones futuras, humanidad. No necesariamente es lo mismo, justamente porque el sujeto generaciones futuras también tiene un elemento de justamente temporal que muchos doctrinarios en la doctrina del derecho internacional no lo consideran como un elemento que pueda estar presente en un sujeto. Pero digo, lo vas a ver diferente de doctrinario en doctrinario. Hay algunos que consideran que puede ser lo mismo, hay algunos que consideran que son sujetos separados, pero varía de autor en autor, la realidad es esa. ¿Otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, les agradezco mucho por haber participado. Espero que la clase les haya servido, que haya sido lo más clara posible, lo más pedagógica posible. Y si les queda alguna duda, no tengo ningún problema en que me escriban luego de repasar la materia. Les puedo dejar mi contacto. Muchas gracias. Hola, Ley, ¿me escuchás? Sí, escucho. Bueno, nada, en principio agradecerte por esta maravillosa clase y haber respondido a la consulta de los estudiantes y las estudiantes que fueron llegando, el esfuerzo y la dedicación que pusiste al armar las filminas y tratar de meter todos los contenidos que entran para el primer parcial. Nada, desde la agrupación, muchísimas gracias. Seguramente has hablado con Mica y ella mismo te lo ha agradecido, pero bueno, estuve presente en toda la clase y me pareció excelente. Así que nada, te lo quería recordar yo también y de parte de los estudiantes que, bueno, han consultado y has logrado responder sus consultas, llegan los agradecimientos y nada, hay que transmitirlos, por supuesto. Gracias a ustedes, gracias a la Centeno también por invitarme, por confiar en mí para dar esta clase, para dar este contenido y por todas las actividades que se están desarrollando y se están llevando adelante en este contexto de pandemia que en muchas situaciones encuentra a los estudiantes con muchas limitaciones, con muchas dificultades, así que me parece que es una actividad súper importante para que todos podamos seguir adelante en esta cursada. Y seguir llevando la educación pública gratuita y de calidad a cada uno de los chicos y chicas que así lo deseen y a todos los estudiantes de esta bendita casa de estudios, ¿verdad? Déjame, antes de cerrar la reunión, déjame hacer unos recordatorios. En principio, nada, la filmina y el PowerPoint va a quedar en Conciencia Digital.
Como dijo Mica al principio, en el inicio, en la apertura de la clase, creamos una carpeta dentro de Conciencia Digital específica que se llama tutorías, donde nosotros separamos materia por materia y vamos subiendo el material que se da en las clases. Por otro lado, la clase, esta y todas las demás tutorías quedan grabadas en Facebook, de simple acceso. Entramos en Facebook, vamos a la página de la Centeno, mano izquierda de la pantalla vemos que tenemos un par de ítems, uno de esos es videos, cliqueamos ahí y nos vamos a encontrar todas las tutorías que fueron impartidas a lo largo de estas semanas. Y nada, recordarles obviamente que a todos los y a todas las que les interese ingresar a trabajar en el Ministerio Público Fiscal, hoy cierra la inscripción, hoy es el último día, así que nada, pueden escribirnos por cualquier duda que vaya surgiendo en la inscripción, mandarnos un mensajito a cualquiera de nuestras redes, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, cualquiera de nuestras redes están disponibles en estas horas, sobre todo para aclarar los temas puntuales con el ingreso al Ministerio Público Fiscal y las dudas que vayan surgiendo de las tutorías, porque claro, uno escucha la clase y después va al manual a repasar y capaz que le surgen dudas diferentes. Bueno, también estamos en todas nuestras distintas redes captando las preguntas y tratando de resolverlo en conjunto con los profes y las profes que fueron dando las tutorías. Para ir cerrando, recordarles que mañana martes a las 15:30 vamos a estar dando 2 tutorías, una de la materia de constitucional y otra de contratos, ambas a las 15:30 horas, por lo que es fundamental que se fijen bien el ID de la reunión para cada caso, porque vamos a estar habilitando 2 canales de Zoom diferentes, entonces, bueno, en nuestro Instagram está subido obviamente el ID de la reunión y la contraseña correspondiente. Y a las 18 horas de mañana vamos a estar dando una clase de tributario también, la segunda ya, así que nada, sin más. Un recordatorio último para cerrar: a Conciencia Digital acceden a través de la app, de Facebook, de Google, de forma muy simple. Cualquier cosita nos pueden escribir. El material de estudio para el MPF lo tenemos también en una carpeta dentro de Conciencia Digital que se llama Ingreso Democrático 2020, la subcarpeta. Así que nada, espero que le haya servido a todos y a todas esta clase. A mí la verdad que, bueno, yo ya cursé Internacional Público, pero es un repaso maravilloso que me hiciste recordar muchísimas cosas, Ley. Bueno, Muchísimas gracias. gracias.